Bueno, retomamos la conversación vía Skype con Brenda Ochoa, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Tapachula, Chiapas, México, con quien conversamos sobre, esta situación de un poco más de 80 salvadoreños que podrían haber sido dejados en la frontera sur de México y no tienen ningún tipo de seguridad. Brenda, buenas noches nuevamente. ¿Qué información tienes al respecto? Hola, buenas noches. Pues nosotros tenemos una información de lo que pues prácticamente hemos documentado sobre la situación de las personas que fueron dejadas en la frontera sur. No tenemos información oficial porque no ha salido ningún tipo de información por parte del Instituto Nacional de Migración en cuanto a qué se debió las acciones que ocurrieron desde el día de ayer hasta el día de hoy, no solamente en la frontera sur de Talismán, Tuchulachico, sino también ahora en el Ceibo, que se encuentra más hacia el norte del estado de Chiapas. Y bueno, la información que tenemos prácticamente es la misma que ha circulado en las distintas redes sociales por medio de los medios de comunicación periodísticos, y es que muchas personas de nacionalidades de Centroamérica, tanto de Guatemala como El Salvador y Honduras, fueron llevadas hacia la frontera sur para poder pasar hacia los demás países. Sin embargo, por el cierre de fronteras, estas tuvieron que ser regresadas a la estación migratoria siglo XXI. Sin embargo, tampoco fueron recibidas ahí y las fueron dejando en la carretera. Y en el momento en que nosotros pudimos acudir al lugar, ya no había ninguna persona. Por desgracia no pudimos documentar de manera directa con alguna persona que estuviera ahí, porque ya se habían dispersado. La información que tenemos es que, pues evidentemente, los oficiales de migración simplemente les dijeron que se bajaran de los camiones y que pues se fueran por su cuenta. Okay. Y eso, Brenda, tiene que ver con el endurecimiento de las medidas para poder avanzar hacia los Estados Unidos y todo como consecuencia también de más contagios de COVID-19. Pues creo que la política migratoria de México desde hace más de 2 años se ha endurecido muchísimo entre pues, tener una política que esperábamos que fuera de derechos humanos, ahora la detención migratoria y la deportación de la misma, así como la privación de la libertad en ese inter, pues se ha convertido en lo cotidiano que vivimos las organizaciones de la sociedad civil que defendemos los derechos de las personas migrantes, ¿no? En cuanto a esto, no se reconoce evidentemente la situación de precariedad o de violencia que viven las personas que están en la ruta migratoria, ni la necesidad profunda de protección internacional pues de las mismas. Entonces sí vemos que es desde hace tiempo que se han venido encrudeciendo. Ahora con la contingencia de COVID, pues claramente hicimos una llamada de atención como sociedad civil de redes y organizaciones en México para la libertad y la no detención de personas. Sin embargo, pues evidentemente nosotros lo hicimos y lo seguimos haciendo en un marco de derechos humanos, también avalado y respaldado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y entonces también prácticamente pedíamos que fueran liberadas y que también se les otorgaran también asistencia humanitaria y todos los medios necesarios si es que las personas querían regresar a sus países o querían permanecer dentro de México. Pero acompañados, ¿no? Claramente. Con la seguridad necesaria. Brenda, tú has tenido, decías, todavía no tienes ninguna comunicación oficial, pero han hecho los esfuerzos, no solamente, me imagino, con el gobierno de México, sino también con Guatemala, El Salvador. Perdón, no te escuché la pregunta. Decías tú que han tratado de hacer contacto con el gobierno de México para conocer sobre esta situación. ¿Ha habido contacto con los gobiernos de Guatemala o de El Salvador incluso? Porque nosotros no hemos podido tener información oficial más que ya se está trabajando en el tema. Sí, bueno, no oficialmente como sociedad civil no hemos contactado con los gobiernos, hemos preguntado a los consulados, por medio de los consulados, la situación. Evidentemente la respuesta ha sido que están en proceso de resolver para sus connacionales
Sin embargo, no hemos directamente contactado a cada uno de los países, ¿no? De otras formas. Lo que sí creemos necesario es que precisamente se actúe de una manera coordinada en la región para que pueda impulsar a que México pueda asistir a las personas y que no simplemente sea una política de dejarles varados y violentar sus derechos en ese tránsito, ¿no? Exacto, de dejarlos a la deriva y que al final no se sepa qué es de sus vidas. Brenda, muchísimas gracias por haber tomado este contacto y habernos aclarado, o por lo menos visualizado, cuál es la situación de los migrantes a su paso por México. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.